Hi guys, I'm Justin Bieber. Bieber? ¡Fuera, bicho! Este canal presenta ciencia y comedia un tanto particular. Puede contener sonidos e imágenes fuertes, así como también dibujos muy malos, y por su contenido todos lo deberían ver. Tanto ustedes como yo vivimos en el planeta Tierra. Espero. Y como saben, acá en esta pequeña mota de polvo tenemos al planeta Tierra, donde hay agua, tierra, montañas, playas y toda esa clase de cosas que nos hacen estudiar en la primaria. Y sobre estas enormes masas de naturaleza viven cientos de miles de diferentes formas de vida, yendo desde lo más minúsculo como lo pueden ser las bacterias o los hongos, pasando por algunas cosas un poco más grandes como los insectos, las plantas o los hongos, hasta cosas más masivas como los secoyas, las ballenas o el sistema hongo gigante del género Armillaria en Estados Unidos. Y en principio cada bioma posee sus diferentes criaturitas y cositas, ya sean plantas especializadas para las bajas humedades y amplios rangos de temperatura como se pueden dar en los desiertos, hasta el millar de animales que viven en la jungla comiéndose y alimentándose el uno del otro porque es un terreno de guerra básicamente, o el océano lleno de criaturas lobecaraftianas y peces que si cambian 1 grado centígrado alrededor de ellos mueren horriblemente. Sí, no son muy duraderos que digamos. Y cada uno de estos lugares ha ido cambiando con el tiempo, haciendo que todas las formas de vida que habitan allí se hayan ido modificando, dando lugar a una flora y fauna muy variada, y quizás a veces muy especializada. Pero ese no es un problema porque están donde deberían estar. Pero muchas veces su balance es tan fino que una pequeña perturbación puede hacer que todo se vaya a la mierda. Y ahí entra el concepto de especie invasora. Una especie invasora es un organismo que no es nativo de un ecosistema, pero termina llegando ahí de una manera u otra. Y muchas veces estas especies pueden tirar todo el balance por la ventana, defenestrando todo a su paso. Normalmente asociamos a esto a animales, pero por supuesto que también se incluyen plantas, bacterias o si ya adivinaron, hongos. Pero hoy voy a hablar de animales. Nosotros, los seres humanos, somos seres curiosos por naturaleza. Está grabado en nuestro ADN el querer descubrir cosas y matarnos al respecto. Y de esto nos damos cuenta porque, bueno, el ser humano tiene su origen en África hace ya unos cuantos millones de años, cuando todavía no éramos ni Homo sapiens. De ahí nos fuimos dispersando hacia todo el mundo, cambiando unas cuantas veces para finalmente llegar a ser lo que somos hoy. Homo sapiens sapiens, explorando hábitats que nunca nos tuvieron en cuenta a nosotros, significando que somos lo que definimos como una especie invasora. Siempre llegamos a un hábitat nuevo, cuya flora y fauna no tiene prevista la presencia de un bípedo sin plumas, con mucho odio en su interior. Siendo que para donde vayamos solíamos dejar una ruta de muerte y destrucción. Si no, pregúntenle a los lobos terribles o a muchos otros animales que fuimos extinguiendo. Pero hey, eso no lo podríamos haber logrado sin nuestros peludos e invasivos amiguitos. Estoy hablando de los descendientes del Felis catus y el Canis lupus. Así es, los gatos y los perros. El ser humano, en su afán de conquistar todo lo que es conquistable y visitar todo lo que es visitable, ha llevado consigo una serie de compañeros muy diversos a lo largo de nuestra historia, pero los que más nos han acompañado y a su vez los que más daño han creado son los gatos y los perros. Ambos compañeros peludos que son luego del ser humano los animales que más han causado extinciones, y esto debido a que son grandes depredadores con muy afilados sentidos, velocidades muy altas y una gran dexteridad. A día de hoy los vemos como nuestros compañeritos, pero sabemos que son completa y totalmente capaces de despertarnos con un cadáver al lado, ya sean los restos de alguna rata, paloma o quizás de una persona si es que tenemos un pitbull. Y esto lo digo pensando en una ciudad o en un pueblo incluso, donde ya parte de la fauna está reducida. Pero los estragos que son capaces de generar en áreas agrestes es extremo, sobre todo los gatos. En Australia, la tierra que normalmente y con razón vemos como abandonada por la mano de Dios, los gatos han llevado a cabo la extinción de al menos 34 mamíferos, muchos de ellos primos de Crash Bandicoot. Y si bien estos animalitos han cumplido una serie de diversos favores a la humanidad, ya sea como animales cuidadores o guardianes o, bueno, siendo gatos, actualmente hay grandes esfuerzos para eliminar poblaciones de estos en diferentes sectores vulnerables. Pero el hecho de que sean justamente perros y gatos genera un gran rechazo a la hora de tan solo proponer la idea de matarlos a todos, por más de que esto signifique que con esta acción se podrían llegar a salvar la vida de cientos de especies en peligro de extinción. Entonces yo propongo una idea, que quizás no es muy revolucionaria: comerlos. Después de todo, algunas culturas lo hacen de una manera no súper diaria, pero sí pasa. Por su lado, suelen decir que el gato es bastante fibroso y con un sabor un poco pungente, mientras que se dice que los perros suelen tener una fragancia única un tanto parecida al cordero, aunque quizás esto es por la propia manera en la que se lo suele preparar.
Pero hay otras especies introducidas por el ser humano que no han cumplido con las mismas tareas ni tampoco nos han acompañado durante toda la vida, pero por algún motivo u otro les hemos introducido a nuevos ecosistemas, como por ejemplo los castores. Porque sí, los castores son una especie invasiva en lo que es el sur de Argentina y Chile, desde hace casi 80 años en la isla de Tierra del Fuego principalmente. Como bien sabemos, los castores son originarios de América del Norte, cuya actividad favorita es comer árboles y estancar ríos creando presas. Tanto es su ensañamiento que no pueden ni siquiera escuchar agua en movimiento sin desesperarse. Y bueno, en su hábitat esto no es un problema porque ahí viven y la vida evolucionó para aguantar estos arquitectos de cola aplastada. Pero el problema llega cuando hacen lo mismo en la otra punta del continente, literalmente. Pero por supuesto que los castores no llegaron ni nadando, ni caminando, ni volando, ni nada de esto, sino que fueron introducidos por una serie de industrias peleteras que creyeron que iban a ser útiles. ¿Qué poronga es la producción peletera?, se preguntarán. Bueno, básicamente es la producción de productos a partir de su piel. Sí, los trajeron exclusivamente a la otra punta del continente para que se reproduzcan y después matarlos. Estas industrias peleteras terminaron abandonando el proyecto, y así abandonaron a los castores que no poseen enemigos naturales, y gracias a eso se dedicaron a comer y a comer y a comer, generando daños hasta los millones de dólares en ambos países. Y como les dije, esto fue hace casi 80 años. Eso significa que ya hay gente muy grande que ha crecido con la noción de que hay castores alrededor de ellos, convirtiéndolos eventualmente en una parte de la cultura del lugar, haciendo que su erradicación y completa y total destrucción sea un poco más difícil de lo que debería ser. Y algo que van a encontrar en prácticamente todas las fuentes de información con respecto al castor en el sur de América es que fueron introducidos con buenas intenciones y poco pensamiento, diría yo. Incluso en su momento una propuesta interesante que surgió fue el hecho de controlar la población de los castores comiéndolos. Y no fue una gran idea, pero se suele comentar que la carne de castor tiene un sabor un tanto profundo, complejo, rico y con notas amaderadas, cosa que realmente no me sorprende. Pero bueno, los castores, aunque sea originalmente, tuvieron un propósito, pero no se puede decir lo mismo de los hipopótamos. Porque claro, creo que a este punto ya todos sabemos que existen una serie de múltiples hipopótamos salvajes en los ríos de Colombia. Un hipopótamo no podría cruzar el océano, se hundirían porque están gordos. Y sus huesos son muy densos, y es por eso que necesitaron venir volando a pedido expreso de Pablo Emilio Escobar Gaviria, un famosísimo narcotraficante de hace ya unos cuantos años, que tenía gustos muy excéntricos, siendo que eventualmente cuando se le dio fin a su reinado, su zoológico privado fue seriamente desatendido, y así se escaparon un par de hipopótamos y ahora viven muchos de ellos libremente en Colombia. Y los hipopótamos son uno de los animales más violentos de la existencia. No te van a matar para comerte, sino que te van a matar solamente por el amor al deporte, generando un peligro intrínseco que solamente se expande más y más, porque si bien no son 1 millón de hipopótamos, tampoco es como que hay un plan real para hacer algo en su contra, siendo que también en este caso son una fuente espectacular de ingresos por el turismo. Y sí, se los intentaron comer, encontrando que el sabor del hipopótamo no termina de ser la gran cosa, pero sí sabe un poco parecido a la vaca, aunque tiene un poco más de grasa y una textura un poco más firme. Mientras que un poco más al norte, una de las criaturas catalogadas como invasoras más tranquilas de todas son las planarias cabeza de martillo, que son originarias de Asia, pero gracias a su reducido tamaño y gran posibilidad de escabullirse, no es de extrañar que se hayan introducido de manera accidental en muchos lugares. Estas planarias son gusanos bastante raros que logran medir aproximadamente unos 30 centímetros y depredan lombrices, caracoles y esas cosas. Lo particular en ellos es que poseen una baba que les recubre con una toxina bastante fuerte, la tetrodotoxina. Sí, la misma que tienen los peces globo. Pero por suerte no afecta mortalmente a los humanos, pero esto es solo porque su concentración es muy pequeña, pudiendo generar pequeñas molestias o irritaciones, siendo que por lo menos en Estados Unidos hay registros desde principios del siglo XX, y según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, estos animalitos son tan poco amenazantes que son considerados como plagas vegetales. Literalmente son tan poco imponentes que su categoría de peligro es similar a la de una papa. Algunos expertos aseguran que ya vienen habitando el tiempo suficiente como para haber hecho algún daño, y no lo han hecho, o si lo han hecho, ha sido bastante minúsculo. Algo curioso en esto es que no solamente se reproducen poniendo huevos, sino que también es posible aplastarlos a la mitad y se van a partir en dos,
generando lo que normalmente se llama como una fisión asexual, lo cual es muy útil de saber porque esto significa que se puede aprovechar el bug y tener comida infinita. Bueno, en realidad no, su baba es muy pegajosa y la toxina que producen es la tetrodotoxina. Si bien quizás tocar uno con la mano desnuda no nos haga nada, comerlo es otra historia, más encima que su baba puede ser un gran reservorio de bacterias y toda clase de criaturillas peligrosirigillas. Y finalmente un ejemplo bajo el agua. Los peces león, dos especies cercanamente relacionadas. Estos peces difíciles de dibujar son nativos del Indo-Pacífico, donde otras especies le mantienen a raya y son uno más del montón. Pero ese no es el caso en las cálidas aguas del Atlántico, siendo que desde Florida hasta Brasil se han avistado estas bestias del Averno. Y ojo, que en muchos otros lugares también han sido declarados como especie invasora, entre ellos, por ejemplo, España. La historia más común de cómo empezó su reinado del terror es que en el año 1992, el huracán Andrew destruyó un acuario exótico muy mal posicionado cerca del mar, concediéndoles libertad para invadir el mundo. El riesgo que presentan estos peces es que no pueden parar de comer. Comen a todos y de todo, destruyendo la cadena alimenticia de los lugares a los que llegan. Y lo normal sería pensar que los distintos depredadores del océano, como los tiburones, podrían mantener a raya a este animal. Pero estos listones que recubren su cuerpo no son solo lindos, sino que también cargan consigo un potente veneno neurotóxico, haciendo que todos se lo piensen 2 veces antes de comerlo. Organismos como la Comisión de Conservación de Peces y Vida Salvaje de Florida organizan concursos para capturar y matar cuantos peces leones sean posibles. Y por suerte para nosotros, son deliciosos, siendo que en la misma página web de la comisión tienen un instructivo de cómo cortar sus espinas y filetearlo para comerlo. Así que ya saben, si algo o alguien nos invade, nunca está de más tener en cuenta que capaz se lo pueden comer. Chao.